Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes y es un placer, como siempre, daros la bienvenida a este nuevo acto de la Escuela de la Democracia. Así que primero pues toca agradecer, por supuesto, a la universidad por permitir que se celebren estas actividades creo yo, tan enriquecedoras, a la universidad, a la Unidad de Cultura y Divulgación, a Cristina especialmente, por la organización, y también a Jorge Urdanoz, que es pues bueno, uno de los artífices, si no el artífice principal, y desde luego el que propuso la invitación a Ana y que ella tan amablemente aceptó. Una cuestión de logística solamente: a mis alumnas de primero que estéis por ahí, que no se os olvide firmar una hoja, que irá pasando, si no estará por allá. Bien, y nada más. Bueno, pues es un placer, como decía, presentar a Ana Iris Simón. Creo que es algo compartido, que es una de las mentes más singulares y más audaces del panorama periodístico, político y literario actual, y es un placer que se haya prestado a venir aquí. No creo que pueda decir mucho más allá de Ana, que no conozcamos la mayoría de quienes estamos aquí, así que seré muy breve. Ella es licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual. Comenzó su andadura en Telva, luego en Vice, pero probablemente la conocerán, o se ha dado más a conocer, por su faceta como colaboradora en El País, donde escribe semanalmente todos los sábados. También colabora en Onda Cero y en otros tantos medios, y fundamentalmente también ha destacado por presentar una de las obras literarias más reveladoras de la actualidad, como es Feria, en 2020. Así que, bueno, pues de todo esto y de lo que ella quiere hablar, está invitada aquí, y por supuesto, al término de su presentación, como suele ser habitual, pues se abrirá un turno de preguntas o de comentarios para que podamos participar quienes así lo deseen, y que esto resulte algo más atractivo para todos los presentes. El tema que ha elegido es la huella de Pier Paolo Pasolini en la actualidad. Veníamos comentando ahora que bueno, la figura de Pier Paolo Pasolini puede que no sea muy conocida, especialmente quizá entre los más jóvenes, pero no va a ser tanto, si no me equivoco, no va a ser tanto una doxografía de Pier Paolo Pasolini, sino una traslación de sus ideas más relevantes hacia la sociedad actual, que sea como una excusa para pensar la sociedad actual. Pero bueno, al final, de lo que ella, tal y como ella desea enfocarlo, seguro que será muy acertado. Así que, Ana, muchísimas gracias por venir. Bienvenida, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, a la Universidad de Navarra por invitarme, por tu presentación. Y bueno, como os ha advertido, todo esto surge porque a mí me contacta Jorge Urdanoz y me dice: bueno, te invitamos a la Escuela de Democracia y puedes hablar de lo que quieras. Y yo inicialmente quería hablar de otra cuestión, pero el año pasado me encomiendan la misión de hacer un trabajo sobre Pasolini, al que yo había leído pues, en mi juventud, ¿no? Con 20, poco y mal. Yo creo que Pasolini es un autor muy conocido por todo el mundo, pero no sé si muy leído o no sé si bien leído, ¿no? Hay un montón de literatura secundaria incluso en España hablando sobre él, y no sé si se le comprende, y ni siquiera si se le puede comprender, porque no sé si él se comprendía a sí mismo. Pero bueno, surge esto y le digo a Jorge un título, y unos meses después le digo: oye, mira, que quiero hablar de Pasolini, ¿no? Me leí su obra y aluciné. Y aluciné no por su valor literario, que es enorme, no por la calidad de sus películas. Tiene, por ejemplo, la película más bonita que se ha hecho sobre Jesucristo, que lo dijo el Vaticano, aun siendo él muy crítico con la Iglesia, homosexual, ateo, pues el Vaticano pues tuvo que rendirse. Yo creo que ante Pasolini tuvieron que rendirse incluso los que no estaban de acuerdo con él, y tuvieron que criticarle incluso los que estaban de acuerdo, ¿no? Como sus propios amigos. El caso es que cuando descubro a Pasolini, descubro en su literatura casi una especie de profeta de nuestro tiempo. Alguien que avisó, aun cuando muchas tendencias que vemos hoy constatadas estaban nacientes, de algunos fenómenos que se dan a día de hoy. Lo vais a ver, os voy a desgranar una serie de avisos que dio Pasolini sobre el presente, que pueden verse no ya en nuestro tiempo, sino en las noticias que podéis ver en los periódicos la semana pasada, ¿no? El objetivo de esta charla no es
esencialmente hacer una dosografía de Pasolini, para empezar porque no soy experta en él y no es mi intención. Os pido disculpas de antemano porque soy una persona profundamente desordenada en sus ideas, entonces tengo aquí un guión que me vais a permitir que siga y mi intención es que salgáis con la inquietud de leerlo, o sea, con que alguien que no lo conozca se acerque a él cuando salga de aquí me valdrá, y también que reflexionemos un poco acerca de algunas realidades que yo creo que él anticipó con mucha claridad. No voy a detenerme mucho en su biografía porque me habían dado 40 minutos solo para hablar, entonces en 40 minutos, como me ponga a hablar de la vida de Pasolini, que es casi más intrépida que su obra, pues me los como enteros, ¿no? Nació en el 22 en Bolonia, en Italia, y murió en el 75, demasiado pronto seguramente, y murió asesinado en Ostia, en extrañas circunstancias. Además, dice Miguel Dalmau en su biografía, que es maravillosa en castellano, que fue el último hombre renacentista, y probablemente tenga razón. Pasolini fue director de cine, y no solo director de cine, sino que fue uno de los mejores directores de cine del realismo italiano. Fue poeta, y no solo fue poeta, sino que fue uno de los mejores poetas civiles, ¿no? Se le llama muchas veces poeta civil, en el sentido en el que hablaba del pueblo, y yo creo que Pasolini entendió como nadie al pueblo y lo respetó como nadie, y lo miró sin condescendencia y lo miró sin exotizarlo, y por eso se llama poeta civil, ¿no? Por estar al servicio del pueblo y reflejar sus intereses. Fue ensayista, fue articulista rabiosamente polémico, ¿no? En el Corriere della Sera, fue novelista, tiene novelas maravillosas como Chavales del Arroyo, y bueno, como digo, tristemente creo que le pasa como a Lorca. En algunos sentidos me recuerda mucho, en varios sentidos me recuerda a Lorca. Uno de ellos es que parece que hay gente que lo valora solo por su muerte, o que recuerda a Pasolini como a Lorca solo por su trágica muerte, la verdad, por distintas razones y en distintas circunstancias, o incluso que lo reduce a su identidad sexual, una identidad sexual que ni él mismo ni siquiera le dio mucha relevancia en su obra, igual que no le dio demasiada relevancia a Lorca, ¿no? Me parecen dos autores como en ese sentido muy utilizados por quien quiere utilizarlos, pero bueno, es inevitable no hablar de Pasolini y no hablar de su muerte. Él estrenó su última película, que es Saló, que es una película muy sórdida, que probablemente no podáis terminar de ver, yo no, da bastante cosa, y fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Después se encontró un chaval que le había robado su coche, un Alfa Romeo, se descubrió que le habían asesinado. Parecía que no podía ser una única persona, su asesinato nunca se esclareció del todo. El chaval que le robó el Alfa Romeo, que era un chaval del lumpen, como los que él había retratado en sus propias novelas, en Chavales del Arroyo, por ejemplo, en ese momento se autoinculpó. Después, en el año 2006, si mal no recuerdo, habló de que él no había asesinado a Pasolini, sino que había sido otra gente, y que él había confesado ese asesinato porque su familia estaba amenazada. Y hay otro libro maravilloso que se llama Soy una fuerza del pasado, que publica un autor español, Antonio Jiménez Merino, donde expone 3 posibles hipótesis que os voy a leer sobre su muerte. Una es la del chivo expiatorio, que tras su separación de Ninetto Davoli en el 71, pues el artista llevaba una vida sexualmente desordenada, consumía prostitución, etcétera, se iba en los arrabales en una época en la que, sobre todo en Roma, pues empezaba a ser muy peligroso, y él se hubiese convertido a sí mismo en una especie de chivo expiatorio, a la manera en la que lo concebía René Girard, ¿no? Él sí que desarrolló en los últimos años de su vida, esto se puede ver, por ejemplo, en Escritos corsarios, una fijación por avisar de los peligros de la violencia gratuita que estaban profesando, que él veía naciente en los arrabales de Roma. Y esta es una de las hipótesis. La segunda es el asesinato político. Él era un hombre que perteneció al Partido Comunista y fue expulsado del Partido Comunista por su condición de homosexual. No hacía más que tocarle las narices al Partido Comunista por distintas decisiones que a él no le gustaban. A los democristianos tampoco paraba de tocar. Yo creo que era incómodo allá donde iba, ¿no? Incluso entre uno de sus mejores amigos, que era Moravia o Italo Calvino, con el que tenían artículos en los que debatían, ¿no? Incluso sus propios amigos eran muy críticos con él. Y lo que dice Jiménez Merino es que entre ambas explicaciones extremas, la que parece más plausible es la que está entre las dos, ¿no? Que llevase una vida después de su separación y tal, pues desordenada, y que hubiese algún interés político en matar a Pasolini. Pero de lo que quiero que vaya esta charla, y lo que creo que es más interesante para los que conozcan a Pasolini y para los que no, es aquellas cosas de las que nos avisó el autor, en forma de novelas, en forma de poemas, en forma de películas. Os voy a contar una anécdota personal, y es que hace
justo cuando yo desarrollé esta como inquietud por Pasolini y me tuve que leer pues toda su obra para un trabajo que me encomendaron, fui a mi instituto, al que fue mi instituto de adolescente. Y los chavales me preguntaron, oye, ¿qué estás leyendo? Y yo les saqué lo que estaba leyendo en ese momento, que era una recopilación de artículos de Rata Naturae de Pasolini que se llama Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas. Claro, cuando lo saqué, los chavales ya solo ante el título se quedaron pasmados, ¿no? O sea, y que algo que está escrito asombre a los chavales ya es pues para reflexionar, ¿no? Pero les di sucintamente, les expliqué quién era Pasolini. Les dije, pues es un autor italiano que era homosexual y antiabortista, de izquierdas, pero hablaba del fascismo de los antifascistas. Le di como unas pequeñas pinceladas y cada vez iban abriendo más los ojos los chavales, como diciendo, pero esto no puede ser, ¿no? Y bueno, sobre de qué nos avisó Pasolini, que es de lo que os quiero hablar hoy, tiene Mario Colleoni, que es probablemente, yo creo, el mayor experto que hay, y si no el mayor, el que mejor yo creo que ha sabido interpretar al autor. Es uno de sus traductores aquí en España. Tiene la traducción de Poesía en Casarsa, que son sus poesías de juventud. Os voy a leer una cita de Pasolini sobre esta faceta profética una cita de Colleoni sobre esta faceta profética de Pasolini, que dice: el mundo se ha convertido en todo lo que él predijo. Es peligroso porque es como entrar en un remolino de desesperanza en el que es fácil perder la cordura. Cuando uno afronta la obra o la vida de Pasolini, si persigue la verdad, y no me refiero a validar prejuicios, sino a estar dispuesto a cuestionarlos y, si hace falta, a romperlos, si uno persigue esa verdad, lo arriesga todo. Me gustaría que fuera un juego de palabras y desde luego no se lo recomiendo a nadie. Parece tremendista aquí, parece que es, pues casi un aviso a navegantes de no hacerlo, pero es así. O sea, yo creo que todo aquel que se acerque a su literatura no puede sino sufrir, verse puesto frente a un espejo y asustarse y enfadarse con él. Tiene un poema muy bonito que le escribe a Gramsci, que fue uno de sus referentes, y que dice, habla de pensar con Gramsci y contra él. Y yo creo que cuando uno lee a Pasolini es imposible no pensar y estar contra Pasolini y con él, no amarlo y odiarlo a partes iguales. Un debate muy interesante también es si Pasolini fue un intelectual o fue un artista. Y claro, sobre todo en una época como la nuestra, en la que está tan escindido, ¿no? Y en la que parece que todo arte es político, pero en realidad es propagandístico y tal. Y yo creo que fue las dos cosas, ¿no? Que Pasolini, su magia es que podía ser político sin dejar de ser un artista y podía ser un artista sin dejar de ser político. Según Adriano Rigel, que es otro de los que mejor, yo creo, ha entendido a Pasolini, tiene una serie de artículos maravillosos. Luego, si queréis, a los que queráis os puedo pasar bibliografía y todos estos artículos, los libros de Colleoni de los que estoy hablando. Rigel dice que algunos de esos fenómenos de la actualidad de los que Pasolini nos avisó son los siguientes. Él pone 5, ¿no? Yo luego voy a añadir alguno más. Y es curioso porque haciendo este guión me daba cuenta de que no solo están presentes, como os había dicho, en nuestro tiempo, sino en las noticias de la semana pasada, todos y cada uno de ellos. La primera es la imposición del rodillo neoliberal, dice Rigel, ¿no? Pasolini, a lo largo de todos sus artículos, sus películas, nos habla de ello. Y cómo el capitalismo y su propuesta antropológica, la propuesta antropológica liberal, al final nos iguala a todos y nos homologa a todos. Y pensaba en Errejón y los últimos acontecimientos y cómo incluso él ha reconocido y ha apelado al estilo de vida neoliberal, ¿no? Él hablaba de, bueno, para el que no sepa lo que ha ocurrido con Errejón, se le ha acusado de una serie de abusos sexuales, prácticas sexuales bastante aberrantes, y él escribió una carta un poco eludiendo su culpa, echándole la culpa al sistema. No, señor, no soy yo, sino el neoliberalismo, lo cual es bastante significativo, pero yo creo que por primera vez reconoce que la izquierda que él representa es una izquierda liberal y tiene una propuesta antropológica liberal, o sea, económicamente crítica con el capitalismo, pero antropológicamente liberal. Pasolini yo creo que atisba como nadie que cualquier modelo económico trae consigo un modelo antropológico, y eso es muy evidente cuando son modelos ajenos. Nos es muy fácil pensar cómo era el tipo humano que daba como resultado de la URSS o de la Italia fascista de Mussolini o de Hitler, ¿no? Pero nos es muy difícil pensar que nosotros mismos vivimos en un modelo económico que tiene un modelo antropológico y que por ello tenemos pues ciertos dogmas, ciertos paradigmas que de acuerdo a los que nos comportamos, ¿no? Y él lo atisba, yo creo, como nadie. Y es muy políticamente incorrecto en algún sentido, porque lo atisbó cuando todavía no era real, o sea, cuando todavía ni siquiera se había materializado. Otra
de los avisos de Pasolini es la escisión entre una izquierda elitista y el pueblo, ¿no? Esto yo creo que va quedando cada vez más patente, la separación, ¿no?, de unas élites, sobre todo a partir, ¿no?, de mayo del 68. Él tiene un escrito muy bonito en el cual habla de las manifestaciones que hay en Italia en aquel momento, como réplica a los 68istas, y les dice a los jóvenes: yo estoy con los policías porque al menos ellos son obreros, vosotros sois todos hijos de la burguesía con ideas burguesas. Esto queda patente en, bueno, el debate público de antes de ayer y cultural iba sobre esto. No sé si conocéis a Daniel Bernabé y el libro La trampa de la diversidad, pero hubo un gran debate en torno al libro y en torno a lo que él planteaba en el libro, que era si quizá la izquierda nos estaba olvidando de las cuestiones materiales en pos de otras que seguramente no tuviesen tanto que ver con la clase obrera, ¿no? Otra realidad de la que nos avisó Pasolini y que yo creo que esta sí que cada vez la vamos olvidando más es la vasallización de Europa ante los Estados Unidos, ¿no? Esto lo hemos podido ver esta misma semana también con las elecciones americanas, ¿no? Yo me reía cuando no sé si habéis visto el anuncio de Al Rojo Vivo, pero es que incluso decían el nombre de Ferreras en inglés. Decían Antonio García Ferreras, que era como, pero si no somos una colonia de Estados Unidos, o bueno, que parece que o sea, yo veía chavales con la gorra de Make America Great Again y es como, chaval, que eres de Algete, que no vives en California, o sea, tanto por aquellos que apoyan a Trump como por los que ven que de repente se va a acabar el mundo, cosa que no ocurrió con su primer mandato, dudo que vaya a ser con este segundo, pero bueno, no lo sé, ¿no? Pero se ve claramente, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, algo que yo creo que las élites quieren ocultar, que es que somos una colonia americana, pues queda patente, ¿no? O sea, sabemos más de su modelo electoral casi que del nuestro. Otro de esos avisos que nos dejó fue la obsolescencia del eje izquierda y derecha, que él mismo encarnó y sufrió, ¿no?, en esas críticas tanto de unos como de otros, absolutamente encarnizadas y que lo dejaron muy solo. Yo creo que si leemos cartas luteranas o escritos corsarios, vemos un hombre apesadumbrado por incomprendido, ¿no? Obviamente incomprendido, ¿no? O sea, ves un señor del Partido Comunista Homosexual y ves sus escritos sobre el aborto, en los cuales es que apela a lo... O sea, yo creo que Pasolini, si fue un activista de algo, en las definiciones que se dan muchas veces de él se habla de que fue un activista político por su militancia comunista. Yo creo que le molestaría un poco esa definición de activista, y que si fue un activista de algo era de lo sagrado, de la trascendencia, y es a eso a lo que apela él cuando habla sobre el aborto. Entonces, viniendo del materialismo, viniendo del marxismo, obviamente no te van a comprender si estás apelando a algo superior. La cuestión es casi si te comprendes a ti mismo, ¿no? Es muy bonito también ver las contradicciones en las que cae, cómo da igual que sea contradictorio, porque yo creo que algo más. Pero bueno, el caso que otra de los avisos que nos da eso es esa obsolescencia del eje izquierda y derecha, que vemos también patente. Él habla de esa obsolescencia en tanto que tanto unos como otros están supeditados al capitalismo, un modelo económico y antropológico al cual, de una manera u otra y con muy pocos matices, sirven. Esto lo vio él y cada vez es más acusado, ¿no? Yo creo que no puede negarse. Y como el quinto aviso que dice Rigel que dejó fue el auge del nuevo totalitarismo, ¿no? Pasolini habla del fascismo de los antifascistas. Cuando también preparaba este guión pensaba, bueno, esto también queda patente todo el rato. Es casi contraintuitivo hablar del fascismo de los antifascistas, sobre todo en una época en la cual el propio padre de Pasolini había sido un militar fascista, él había vivido, su hermano había muerto combatiendo y él mismo había sido un antifascista declarado, ¿no? Y sin embargo él habla del fascismo de los antifascistas, de la intolerancia de los tolerantes. Y a este respecto, y cuando habla de joder, es que su pensamiento está patente en las noticias de la semana pasada, pensaba en una tribuna que publicó en El Mundo el escritor Jacobo Vergareche, no sé si lo conoceréis, donde hablaba de su hija Pepa y de que les invitaron a un acto organizado por el Ministerio de Igualdad en el cual se hablaba de coeducación y él fue con su hija, que tiene 18 años, es estudiante de psicología, y bueno, pues hablaron de algunas cosas. En un momento de la charla en la que parte del público eran pues feministas y algunas de ellas con cargos públicos, la hija, estaban hablando porque Jacobo cuenta que él está harto como escritor de ir a talleres literarios donde solo hay hombres y que se pregunta dónde están los hombres, y su hija, que está estudiando psicología,
va a una carrera en la cual creo que el 80% son mujeres, ¿no? Entonces estaban hablando de dónde están los hombres en ciertos entornos, y es verdad, yo tengo hijos, creo que en la guardería de mis hijos no hay ni un profesor. Hablamos mucho de la feminización de ciertos entornos, como pueden ser las ingenierías, como pueden ser los puestos de poder, no hablamos del techo de cristal, y sin embargo no hablamos de la masculinización de otros entornos. No hay nadie reclamando que haya más hombres profesores de escuelas infantiles ni psicólogos, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Estaban hablando de esto y la hija de Jacobo Vergareche dijo que quizá haya una diferencia esencial y biológica entre hombres y mujeres, por la cual nosotras tengamos una inclinación a los cuidados y los hombres tengan una inclinación a otro tipo de actividades. Y esto es un anatema para parte del feminismo, ¿no? El hecho biológico y todo lo que de él se pueda derivar es un anatema. Entonces, a la pobre chavala de 18 años, que era la primera vez que se ponía ante un público, le empezaron a gritar, le dijeron que se fuese de allí, que ese no era un espacio para ella y que no continuase hablando. Creo que las palabras literales eran si nos vamos todos esto se termina ya, ¿no? Y bueno, era muy curioso todo lo que relataba en la tribuna Vergareche, y hablaba y se preguntaba con toda la legitimidad del mundo si era feminista ser humillado en nombre del feminismo, ¿no? Humillar a una chica de 18 años en nombre del feminismo. Y recordaba a Pasolini, ¿no? Y este fascismo de los antifascistas del que él mismo nos avisó. Y yo creo que lo estamos viendo también estas mismas semanas con todo lo acontecido con la Dana. Veía también un vídeo del humorista David Suárez, que es bastante, no sé si lo conocéis, pero suele ser bastante bestia. Y hablaba de cómo toda la crítica al gobierno es acusada de extrema derecha, etcétera, etcétera. De nuevo, pues el fascismo de los antifascistas, ¿no? No puedes pensar esto, no puedes criticar mi postura, porque entonces estarás siendo algo parecido a un hereje. Y esto es lo que señala Rigel, ¿no? Lo que ve él de lo que nos avisa Pasolini. Podría leeros un montón de citas, pero no creo que tenga mucho sentido. Y otra cuestión de la que yo creo que, más allá de lo que dice Rigel, de la que yo creo que nos avisa, es un anatema y algo en lo que seguramente muchos no estaréis de acuerdo, ni siquiera yo sé si estoy de acuerdo, y que es casi contraintuitivo. Él dice que las democracias liberales son, en algún sentido, y lo explica muy bien, más totalitarias de lo que era el fascismo. Claro, si dices esto a mí, que mi abuelo murió exiliado en Francia por comunista, digo, pero vamos a ver, a mí no me van a exiliar a ningún sitio, ¿no? Yo puedo casarme con quien quiera, yo puedo tener una cuenta en el banco, yo puedo hacer cosas que mi abuela, que vivió en una dictadura, no hizo. Y todo eso es cierto. Pero de lo que Pasolini habla es muy bonito, y es de cómo el fascismo lograba homogeneizar a la sociedad, pero se quedaba por fuera. Uno por dentro tenía la libertad última de ser lo que fuera, aunque no pudiese expresarlo. Mi abuelo no podía expresar sus ideas, pero podía seguir teniéndolas, aunque fuese en Francia exiliado. Sin embargo, él habla de que el capitalismo, el liberalismo, lo que hace es no solo homologar los espacios públicos, no solo homologar incluso las caras. Él habla de las caras, casi de la faciología de las personas, sino las almas, y que nos homogeneiza a todos. Ahora os voy a poner un vídeo muy bonito y os voy a leer un texto que tiene, porque esto sí que creo que merece la pena ser explicado, porque es tan contraintuitivo, pero os quiero poner antes un vídeo en el que él habla de una ciudad italiana. ¿Lo bajamos? Sí, así puedes. Que se llama Sabaudia y tiene subtítulos. Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare perché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso, osservando questa città, proviamo la sensazione assolutamente inaspettata. La sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere, diciamo così, tra metafisico e realistico. Metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricordo mettiamo l'architettura metafisica di De Chirico. È realistico perché, anche vista da lontano, si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà.
Come ci spieghiamo un fatto simile che ha del miracoloso? Una città ridicola, fascista, improvvisamente ci sembra così incantevole. Bisogna esaminare un po' la cosa, cioè Sabaudi è stata creata dal regime, non c'è dubbio, però non ha niente di fascista in realtà, se non alcuni caratteri esteriori. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scalfire lontanamente la realtà dell'Italia. Sicché Sabaudi, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l'ha ordinata, ma trova le sue radici in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire, cioè è la realtà dell'Italia provinciale, rustica, palo-industriale, eccetera, eccetera, che ha prodotto Sabaudi e non il fascismo. Invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia, e allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia, e questa cosa è venuta talmente rapidamente che quando non ce ne siamo resi conto, è venuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, sparire, adesso risvegliandosi forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo. Bueno, ahora lo que hace es hacerse mala sangre con esta destrucción de la realidad italiana de la que él habla, que ha provocado la sociedad de consumo. Y es una idea que él repite recurrentemente en muchos formatos, cinematográfico, en formato de poema, en ensayos y en artículos. Voy a leeros cómo lo aplica. Aquí está muy bien aplicado a la arquitectura, ¿no? Y en esa dicotomía entre lo exterior, que es lo que vemos, es obviamente fascista, litorio, como dice, por el arco y las flechas, pero el alma siguió ahí, ¿no? Como manera de resistencia. Y os voy a leer un fragmento en el que él habla del fascismo en Portugal, y dice lo siguiente, dice: probablemente Estados Unidos propició un acuerdo entre Spinola y Caetano. De los dos, el peor fascista real es Spinola. Entre otras cosas, me dicen que combatió con... Bueno, el caso. Dice: el pueblo portugués ha celebrado el mundo del trabajo, lleva 40 años sin hacerlo, con una lozanía, un entusiasmo, una sinceridad absolutamente intactos, como si la última vez hubiera sido ayer mismo. Dice: a mi juicio, el totalitarismo del capitalismo es peor que el totalitarismo del viejo poder. Se refiere al fascismo. En cambio, 5 años de fascismo consumista que vinieron tras la dictadura pueden cambiar radicalmente las cosas. Empezará el aburguesamiento sistemático del pueblo portugués y ya no quedará espacio ni ánimo para los ingenuos anhelos revolucionarios. Esta es otra de las... pues de los incendios actuales de los que nos avisa y repite recurrentemente Pasolini. Y si esto parece un anatema, que yo creo que a cualquiera le parecerá, luego cae en otro, que es el definitivo. O sea, para la mentalidad actual, yo creo, para la cual el progreso es una línea recta, ¿no? Porque es en lo que estamos todos, Pasolini llega y nos dice que el pasado fue mejor. Y claro, ¿cómo es posible? Si acaba de venir de una dictadura fascista, si él mismo ha sufrido en sus carnes la persecución del fascismo, si ha perdido un hermano a causa de ello. Y es muy duro leer ciertos textos, ¿no? Recuerdo uno en el que habla de los objetos y de la relación de los objetos con las culturas populares, de la muerte de la cultura popular, y dice una cosa, que es que los bienes de consumo superfluos generan vidas superfluas. Y casi que hace un elogio de tener poco, que dices, claro, voy a mi abuelo que se crió trabajando desde los 7 años en una casa sin váter, sin poder ir al colegio, dile tú que los bienes superfluos generan vidas superfluas.
es, cualquier reacción violenta por parte de mi abuelo cuando le digas eso sería normal, ¿no? Pero también pregúntale a alguien de mi generación, ¿no? Si su vida es o no superflua, y si esos bienes superfluos de los que disponemos no han convertido sus vidas en superfluas. Él habla de esto con una metáfora muy bonita. Yo creo que igual que Chesterton, que también era un intelectual y un artista indisociable, ¿no? Y su figura de la otra, Chesterton tiene un texto muy bonito donde habla de la niña del pelo rojo y hace un relato muy bonito sobre por qué hay que redistribuir la riqueza. Él era distributista. Y es un relato precioso que os animo a buscar si no lo conocéis, donde él habla de un dictamen que decía que a todas las niñas pobres había que cortarles el pelo, porque tenían piojos y había que acabar con los piojos. Claro, a todas las niñas de clase baja, a todas las niñas pobres. Y él hace un elogio del pelo de la niña y dice que hay que redistribuir la riqueza simplemente porque esa niña siga teniendo su hermoso pelo rojo y su madre se lo pueda seguir cepillando. Yo creo que Pasolini es experto en hacer, como Chesterton, imágenes literarias que evoquen o que critiquen el modelo actual o que propongan, porque también era propositivo, ¿no? Otro distinto. Y él lo hace con un artículo precioso que habla de la desaparición de las luciérnagas. Él dice que en Italia están desapareciendo las luciérnagas y que eso es a causa del desarrollo industrial, de que cada vez haya más fábricas, de la contaminación, etcétera, y que ya no las ve. Y se cuestiona si la industrialización, que es obvio, claro, obviamente sería un necio si no lo reconociese, que ha facilitado mucho la vida de todos y especialmente de las clases populares, cómo esta industrialización había generado que no hubiese luciérnagas. Y acaba el artículo diciendo que daría toda la Monte Edison, que es una química italiana, creo que era una química, por una sola luciérnaga. Claro, hablar de esto, decir que el pasado fue un lugar mejor porque las almas al menos estaban a salvo, porque no había una civilización de consumo que conseguía homologar nuestras almas o homologarnos estéticamente, como podemos ver. Yo siempre me acuerdo yo siempre me reía de las casas de viejos, porque con una amiga mía decía, son todas iguales todas las casas de viejos, ¿no? Con el tapete de ganchillo, con los platos de cerámica, con muebles de madera oscura, el gotelé, y nos reíamos siempre de esto, ¿no? Y una vez, viendo stories en Instagram, vi la casa de una chica que vive fuera y dije, coño, si mi casa es la misma, no ya solo que la de todos los de mi generación, sino que la casa de una chica en Oslo, que la casa de una chica en Nueva York, que la casa de una chica en Tokio, y somos lo mismo, ¿no? O sea, esa homologación de no ya solo nuestro aspecto, no ya solo nuestros lo que se puede ver, ¿no? Como habla Pasolini sobre Saúdia, sino de nuestra alma, de nuestras aspiraciones, de nuestras inquietudes, pues es más que patente. Y me gustaría terminar leyéndoos un poema suyo que habla de esto, ¿no? De cómo el pasado fue un lugar mejor, que en parte no me gusta porque es muy desesperanzado, pero bueno, es muy radical en el sentido en el que va a la raíz de lo que piensa y toca algunos de los temas que él toca en sus novelas, y dice: yo soy una fuerza del pasado, solo en la tradición está mi amor. Vengo de las ruinas de las iglesias, de los retablos de altar, de los pueblos abandonados sobre los Apeninos o los Prealpes, donde vivieron los hermanos. Doy vueltas por la Tucoslana como un loco, por la Apia como un perro sin amo, o miro los crepúsculos, las mañanas sobre Roma, sobre la Chiocaria, sobre el mundo, como los primeros actos de la poshistoria a los que asisto, por privilegio de nacimiento, desde el borde extremo de alguna edad enterrada. Monstruoso es quien ha nacido de las vísceras de una madre muerta, y yo, feto adulto, doy vueltas más moderno que todos los modernos, buscando hermanos que ya no están. Yo creo que define muy bien lo que fue, los sentimientos quizá de angustia que tenía por ser un incomprendido, por ser más moderno que todos los modernos, y por sentir quizá que estaba asistiendo, ¿no? Dice, haber nacido de una madre muerta, ¿no? Él consideraba que estaba naciendo en una época que estaba acabando con el ser humano. Y nada más, con este poema, que creo que es la mejor manera de rendirle homenaje, de acordarnos de él, de toda la rabia que nos puedan dar sus planteamientos y de ese leerlo con él y contra él, pues es con este poema. Muchas gracias. Entiendo que ahora, si queréis hacer preguntas, no vayan estrictamente sobre Pasolini, no es lo que espero. Primero un aplauso, ¿os parece? Sí. Gracias. Muchas gracias, Ana.
Oye, 40 minutos he hecho, he cumplido por 10 minutos, me he alargado 10 minutos y 5 han sido del vídeo que os he puesto. Era orientativo, pero lo que os decía, que si queréis debatir de algo y no es estrictamente sobre Pasolini, que entiendo que algunos no lo habréis leído, adelante. Cristina. Otra cosa de las que nos avisó es lo que ahora se ha convenido en llamar cultura de la cancelación, que nos creemos que estamos constantemente inventando la rueda. No, la cultura de la cancelación, pues esto ha existido siempre, ¿no? Claro. Y él fue, de hecho, víctima de esto. Pues, que me habré dejado 1000 cosas en el tintero, ¿no? Pero ahora me estoy acordando de esta. O sea, no sé. Siempre había una persecución al disidente, y más si era disidente en todos los lados como lo era él. Perdón. No, sí. No sé si hay alguna pregunta. Hay un aquí. Y ahora vamos para allá. Pero es que la pregunta primera no vale porque lo conozco al que va a preguntar. Ah, sí. Sí, adelante, por favor. A ti no. Por eso digo, no sé si era el primero o el segundo. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por la conferencia. Yo conocía poco a Pasolini y bueno, pues me ha encantado conocer, ¿no?, esa faceta de ser tan contrario a muchas ideas dominantes y ser incluso contrario quizás a su propia ideología o a algunas de sus creencias, ¿no? Como has dicho, es contradictorio, ¿no? Y quería saber si este tipo de heterodoxos si nacen o se hacen, ¿no? O si una vez que ya tienen pues un poco ese marchamo, esa etiqueta de gente muy crítica, muy heterodoxa, si ya incluso exageran su personaje y acaban pues eso, distorsionándolo un poco, ¿no? Has hablado también de Chesterton, por ejemplo. Y una segunda pregunta, pues la que te hicieron los chicos del instituto, que si nos puedes decir qué estás leyendo ahora también. Pues para empezar, acaba de sacar Jorge Freire, que es, yo creo, un maravilloso filósofo actual español, un libro que se llama Los extrañados, donde habla precisamente de este tipo de figuras heterodoxas, ¿no?, que no encajan en ningún lado. Juan Manuel de Prada también tiene un libro que se llama Raros como yo, que habla de este tipo de figuras no en el pensamiento, sino en la literatura. No sé si nacen o se hacen. Hablando con Mario Coleoni, al que yo no conocía, pero que es este experto en Pasolini, y tiene una serie de artículos maravillosa en la revista Ojo Blanco, que los más jóvenes no la conoceréis, pero está en internet ahora, se llama Hacer del mundo lumbre. Y me parecía un título además precioso, que se lo ha inventado Mario, luego se lo decía también, porque pensaba precisamente en que a Pasolini muchas veces se le acusa de polemista, de encender todo el rato fuegos, y en algún sentido lo es imposible, ya os digo, leerlo sin inmutarse. Hay un escrito, me voy a ir por las ramas porque como ya no llevo guión, en Cartas Luteranas, donde habla, clasifica a los chavales que ahora tienen 18 o 20 años, que podría ser vosotros, en distintas categorías, y una de ellas es los que están vivos y tendrían que estar muertos. Él habla de que gracias a los avances científicos y médicos hay muchos chavales que antes se habrían muerto de polio, de meningitis, etcétera, y ahora están vivos y son como digenésicos, raritos, disfunción. Y lees eso y dices, pero será cretino. O sea, yo me enfadaba realmente y decía, pero este señor, en donde se le acusa muchas veces, no sé si con razón o no, de polemista, de encender fuego, ¿no? Y yo creo que está muy bien puesto este título de Coleoni, porque él lo que hace es una lumbre, que muchas veces da calor, que te puede quemar si te acercas y a veces pues puede chocar, pero que también es acogedor, o también no, sobre todo es acogedor, sobre todo es un refugio en una época bastante despiadada y en el que yo creo que se puede ver reflejada mucha gente. No sé si nace o sea, decía que todo esto venía porque hablé con Coleoni y yo le decía, macho, me he leído todo y creo que fue un santo. Me pasa también con Lorca, y esa es otra de las cosas que veo, que me vais a tomar por loca, que creo que estaban en contacto con una realidad a la cual el resto no tenemos acceso. Y no hablo de una realidad intelectual, sino casi espiritual, y él era ateo, ¿no? Lorca era un devoto católico, pero Pasolini era ateo. Pero creo que de verdad estaba en contacto con algo con lo que los demás no estamos. Entonces no sé si nacen o se hacen, pero le decía a Coleoni, yo creo que era un santo, y me decía Coleoni, que va, pues si era un indeseable muchas veces, y era un... Y él dice que sí que exageraba el personaje. Él, por supuesto, lo ha estudiado muchísimo más que yo, ¿no? Y es que además es vastísimo. O sea, alguien que quiera adentrarse en el universo de Pasolini casi que no acaba, ¿no? Porque tiene documentales, tiene películas, tiene entrevistas, tiene de todo, tanto audiovisualmente como escrito. No sé si se hacen o se
Yo quiero pensar que no, que son así, yo veo autenticidad, yo lo veo, y gracias a Dios de Pasolini, de Lorca no se conserva ni siquiera la voz, no sé si lo sabéis, que Lorca es de los pocos poetas de la generación del 27 de los que no se conserva su voz. Decían que había una copia en Cuba, pero gracias a Dios de Pasolini sí que tenemos un montón de documentos y yo veo verdad, no sé, yo lo miro y veo verdad, y lo leo y veo verdad. Entonces, en su caso no creo que haya nada de exagerado. No sé si hubiese vivido en la época de las redes en la cual todos somos un poco persona y personaje, como dice Rejón, habrá algo de exagerado. Y la segunda pregunta, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo un libro que no me había leído todavía, pero que de dos personas que me encantan, que es Limonov de Carrer. Carrer me parece un cretino, Limonov me parece otro cretino, pero yo creo que son muy buenos y sí. Y me está encantando. No me lo había leído y siempre decía, ¿por qué? Sí, también fue un poco trampa. No sé si conocéis el libro, pero Carrer, que yo creo que no sabe inventarse nada y siempre habla de... muy bueno haciendo literatura en base a cosas reales, ya sean de su vida o de las de los demás. Lo que hizo el tío fue darnos a conocer a un autor que es maravilloso, pero a través de... Yo creo que la entrevista que le hizo duró 10 horas y de eso saca un bestseller y conocemos al Limonov de Carrer como un personaje y no al Limonov real, ¿no? Entonces también es un poco jeta. Y a mí me gustan mucho los jetas, ¿no? Yo creo, porque... Sí, adelante por allá. Ah, lo conocías, ¿verdad? Vale. Sí, por eso decía que era trampa. Bueno, primero decir que me ha encantado. Muchas gracias. Creo que, no es porque te conozca, pero creo que lo que estás diciendo está a la vanguardia de lo que estamos oyendo ahora en Debate de Ideas y esa visión que tienes es justamente la visión que me parece tiene Pasolini y otros intelectuales, en plan saliendo del corsé ideológico, ¿no? Y un poco apelando a la trascendencia y apelando a la realidad. Y sobre esto quería preguntarte una cosa que has dicho al final sobre Pasolini, ¿no? Esa apelación a la tradición y en vez de a lo moderno, que veo que también lo están apelando varios intelectuales, no necesariamente digamos de derechas o católicos, sino también de la izquierda, ¿no? O ateos. Me parece curioso algunos libros políticos apelando al tradicionalismo como una tercera vía, es decir, ya no se trata ni siquiera de no estar en ni izquierdas ni derechas, sino tampoco en lo moderno, ¿no? Tampoco en lo liberal. Entonces, esto era mi pregunta. ¿Cómo estás viendo, tú que te mueves en un ambiente pues, de muchos intelectuales, de muchos escritores, esta vía, ¿no? Esta apelación de la juventud hacia algo que no saben qué es, pero que creen, o sea, que ven, intuyen y constatan que era mejor de lo que vivimos ahora, a nivel antropológico, a nivel de sociedad, a nivel de familiar, a nivel humano, ¿no? Claro, pero o sea, yo creo que vivimos en una sociedad profundamente adanista en la cual de verdad creo que estamos constantemente creyendo que inventamos la rueda. O sea, yo estoy leyendo ahora también, que me preguntabas que estoy leyendo, a Simone Weil, y ya Simone Weil, que también viene comunista, quizá más anarcoide y tal, también habla todo el rato de la tradición, ¿no? Y también habla todo el rato de cómo solo se puede mirar hacia arriba teniendo raíces y yo creo que ante el fracaso y hoy hablábamos en un programa en el que participo del Ministerio de Soledad inglés, ¿no? Que tienen un ministerio de soledad para atajarla porque es un problema de salud pública. Y yo creo que ante el fracaso de una sociedad en la cual somos entes flotantes, desvinculados tanto del pasado como que vivimos en un futuro constante y en un presente continuo casi, pues es inevitable no apelar a algo más. Leía también, te voy a contestar a ti ahora la pregunta, un libro de una feminista que se llama Louise Perry, inglesa, que es una feminista que habla de cómo la revolución sexual nos ha perjudicado en ciertos aspectos a las mujeres. Y decía literalmente, hay que volver a construir algunos muros que se habían derribado. Habla de cómo la revolución sexual fue evidentemente positiva para las mujeres en un sentido, por ejemplo, de control de la natalidad, pero habla de la cara oscura, cualquier proceso, y lo vemos en la vivencia, ¿no? No es necesario. Tiene una cara luminosa y una cara oscura, y ella habla de la revolución sexual, de cómo la revolución sexual nos ha perjudicado, por ejemplo, en la homologación de los deseos femeninos a los masculinos.
el caso de Errejón. A Errejón muchas veces de lo que se le acusa no es tanto de tener relaciones sexuales no consentidas, o sea, no se le acusa de tener relaciones sexuales no consentidas, sino de tener un sexo que a las mujeres les ha hecho sentir incómodas. Y yo lo veía y decía, joder, paradójicamente un montón de mujeres feministas parecen estarle afeando a Errejón aquello que ellas defienden y parecen estar reclamando la vuelta de un hombre que es cortés, cauto, con prácticas sexuales normativas, que ellas mismas han luchado por abolir, ¿no? Entonces, como que este fenómeno, ¿no?, de apelar a, o al menos de darnos cuenta de, es que es muy infantil o soberbia esta creencia del progresismo, ¿no?, y de la ideología hegemónica que es el liberal progresismo, de pensar que se está cargando todo lo anterior de un plumazo, pero a la vez está fundando lo definitivo. O sea, yo me voy a cargar todo lo que han hecho todas las generaciones anteriores, mis padres, mis abuelos, pero voy a fundar algo que no me van a cuestionar los que vengan. Esto es ridículo, ¿no? O sea, cae por su propio... Es inocente en el mejor de los casos y soberbio en el peor. Entonces yo creo que es que por esto hay bueno, pues reivindicar... también habla Pasolini de esto respecto a, por ejemplo, al aborto. Sus escritos sobre el aborto son muy curiosos y es muy curiosa su postura, porque él incluso no llega a hablar de prohibición. Lo que habla es de la toma de conciencia de la sociedad de lo que ello significa. Y él dice en un momento, y los intelectuales que hasta ahora hemos sido antiabortistas ya no tenemos que tener los remilgos que teníamos antes, porque estamos en otro momento y nuestros enemigos son otros. Nuestro enemigo ya no es la Iglesia, porque ha perdido absolutamente el poder, sino que nuestro enemigo es, bueno, viene a decir el capital, ¿no? Y la propuesta antropológica del liberalismo. Y claro, me dices, estás a la vanguardia de, pues, si este señor se murió, no sé el año concreto, ¿no?, en el 75. Es increíble, ¿no?, cómo podía estar, o Simone Weil leyendo sus escritos, ¿no? Yo creo que ellos lo vieron con mucha claridad y cada vez lo vamos a ver viendo más en nuestra propia vivencia, ¿no? Esto genera cosas raras, por ejemplo, una incomunicabilidad intergeneracional, ¿no? Yo cuando le digo a mi padre que me da envidia su vida y que con 30 años pudiese tener hijos, pudiese tener coches, una familia, me dice, pero ¿cómo te va a dar envidia mi vida si yo no pudiera ir a la universidad? Pero bueno, es así y también genera muchas veces una mirada crítica al pasado, ¿no? Pero yo creo que es lógico y sano. En muchos sentidos, ¿no? Dice C.S. Lewis, que es otro autor maravilloso en mero cristianismo, que cuando uno está al borde de un precipicio, lo progresista es dar 2 pasos para atrás. Y yo creo que es lo que está ocurriendo. Perdón, que me estoy liando un montón, estoy hablando más sobre las chapas estas que sobre Pasolini. ¿Alguien más por ahí? Así teníamos ahí. Perdona, Cristina. Sí. Bueno, quizá en el tránsito puedo aprovechar a comentar algo que me ha parecido muy interesante. Comentabas también, o has deslizado también, que en cierta medida eran más libres en el pasado, incluso bajo el fascismo, de lo que podemos ser ahora con el pensamiento. Que yo he escuchado esto muchas veces, pero creo que en este sentido, realmente el precio que tenemos que pagar, o que tiene que pagar una persona que diga algo, que se pronuncie en un aspecto que está, pues, en contra del pensamiento políticamente correcto, el precio que tiene que pagar es simplemente, pues no sé, cierto abucheo en redes, pero que no pasa de ahí, ¿no? Mi sensación es que tenemos hoy la piel más fina, quizá. Entonces, si queremos pensamiento libre, tenemos que aceptar que nos puedan incluso herir ciertos comentarios, ciertas ideas que están en contra de lo que pensamos. O sea, el precio a pagar por tener un pensamiento libre, el precio a pagar es saber que vamos a sufrir estas heridas, pero las heridas dependen también de cómo sea cada uno. Yo creo que tenemos la piel demasiado fina hoy en día y que nos parece que porque alguien piense distinto a nosotros en una forma, ya está como levantando un muro, ¿no? Cuando realmente creo que si pensamos que somos seres humanos todos y tú puedes pensar absolutamente lo contrario que yo, pero que luego podemos ir a tomar una cerveza, como hago yo con mi cuadrilla, que discutimos a veces y no pasa nada. No sé si hoy lo que nos puede pasar es que tengamos la piel fina y sea una sensación eso de que estemos más reprimidos. Y no lo sé porque no he vivido en otra época. Sí, o sea, yo lo que creo es que a lo que se refiere Pasolini es a algo que trasciende lo material incluso. Y por eso habla de la arquitectura, pero de lo que no consiguió homologar el fascismo. Y a lo que se refiere es a que uno, en el fondo, podía ser libre aunque fuese en el entorno privado. Libre de seguir siendo él. Y lo que el capitalismo te arrebata es incluso la posibilidad de ser tú, en tanto que te homologa. O sea, ahora mismo la disidencia que hay... Pienso, por poneros un ejemplo concreto, la OTAN. La disidencia respecto a la OTAN. Antes, bueno, esto respecto no... a la OTAN, dice. Sí.
cómo cada vez la izquierda y la derecha, que esta es otra de las cosas de las que nos avisa Pasolini, van siendo más parecidas. Se ve, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, ¿en qué son distintos ahora mismo? En ciertas propuestas económicas y materiales del PSOE, que por cierto han sido todas empujadas por lo que hay a su izquierda. Pienso en el salario mínimo, pienso en la reducción de la jornada laboral, que ni siquiera se lleva a cabo, pero bueno. Pero en realidad, en cualquier caso, a lo que él se refiere es a cómo, aunque haya una escenificación y cada vez la hay más, cada vez hay una escenificación ideológica de más enfrentamiento, hay menos espacio para la disidencia y hay menos espacio para el que piensa distinto, porque incluso izquierdas y derechas son similares. Ninguna de ellas está en contra del sistema y de lo realmente existente. Y a esto es a lo que se refiere Pasolini. No a que te cancelen en Twitter y te linchen y te llamen hijo de puta, sino a que realmente cada vez nos parecemos más todos. Aunque votemos a Kamala Harris o a Donald Trump, y aunque paradójicamente cada vez estemos más polarizados. Esta polarización es una escenificación del propio sistema para no atajar y atacar o para que no nos demos cuenta de que ambos por el que esté hablando de Kamala Harris y de Donald Trump, ¿no? Son el mismo statu quo o por ir al caso español, ¿no? Esto lo dijo el 15M y el 15M vino a impugnar ese relato, ¿no? De no, si es que no se trata de el PSOE y el PP, se trata del sistema. Y claro, luego el cierre del 15M, paradójicamente, que canalizó en Podemos, fue refundar ese bipartidismo de manera más férrea, y esto es lo que estamos viviendo ahora. Pero yo creo que no se refiere tanto a si tenemos la piel más fina, menos fina, si se pueden decir más o menos cosas. Yo creo que lo que sí que es cierto que ahora hay más es autocensura. O sea, obviamente no hay una censura, pero sí que hay una autocensura, sobre todo entre los intelectuales, porque todos queremos comer, todos queremos quedar bien, pero tampoco creo que sea algo propio de nuestra época. Supongo que todo el mundo quiso siempre comer, todo el mundo quiso siempre publicar y todo el mundo quiso siempre recibir el aplauso de lo suyo. Esto lo pienso yo muchas veces cuando pienso, joder, la generación del 98, del 27, en realidad serían los más pelotas de su época, todos los que más conocemos y los que más se comienzan los unos a otros y lo más bien quedan, ¿no? Pero creo que se refiere a algo que trasciende a eso, ¿no? Que es a la homologación del pensamiento, incluso el alma, incluso él habla del físico, de las caras. Sí. Ya te digo que el tío era un poco es sorprendente, ¿no? Sí. Y él hablaba, de hecho, él, por ejemplo, cuando hace la película del Evangelio, lo que hace es coger ningún actor es profesional. De hecho, el que hace Jesucristo es un español, es un anarquista español, porque lo que quiere son caras que él dice que están desapareciendo, que son las de la clase obrera, las del pueblo, y que el aburguesamiento de la sociedad y con la llegada del capitalismo pues está acabando incluso con ese tipo de rostros. Y a mí me regalaron un libro de un fotógrafo que se llama Ochagüe, creo que es de aquí, de Navarra. ¿Cómo es? Echagüe. Y veía sus fotos. ¿Es Navarro? Sí. Sí, y veía sus fotos, es que es un libro maravilloso, y veía unas caras que no eran, que no pueden darse ahora, y es cierto, ¿no? Que es difícilmente explicable, ¿no? Como la fisionomía va cambiando según el modelo económico, pero bueno, yo lo vi en esas fotos y me creo a Pasolini. Ya os digo que lo concibo casi como un profeta, entonces. Bueno, sí teníamos ahí, perdona, que nos hemos tenido esperando. Adelante. Bueno, gracias por la charla. Estoy de acuerdo con lo que dices en muchas cosas. Yo he leído algunas cosas de Pasolini, con la suerte que he podido hablar en italiano, y por aportar algo, Pasolini buscaba, yo creo, un poco reivindicar una diferencia de la Italia más genuina frente a la Italia que se imponía por la unificación. O sea, Italia existe desde el siglo XIX, no antes. Y como país es un país batúa. La lengua italiana es una lengua unificada, creada y en cierto modo centrípeta. Pero todo eso se hizo, como dicen ellos, a scapito, a costa de que se perdiera mucha autenticidad de distintos ámbitos de todo tipo. Por ejemplo, el lingüístico. Sí. De hecho, él escribió la poesía en friulano, siendo boloñés, y Ragazzi di vita, una vida violenta, la escribió en romanesco, y hay que leerse las dos novelas con glosario, porque utiliza el romanesco, utiliza el dialecto de Roma también como los mejores escritores romanos.
desde esa perspectiva yo creo que reivindicaba un poco la autenticidad y la autenticidad del ser más profundo. En aquella época en Italia estaba el rodillo de la democracia cristiana y duró pues, casi hasta el sorpaso que no se dio por motivos, vete a saber cuáles. Y Pasolini estaba muy quemado con todo eso, lógicamente. Tampoco entró en el mundo de la promoción pública del cine, porque no era como otros autores del momento, como Visconti, por ejemplo, que tenía un éxito garantizado por lo menos en sus producciones más caras y tal. Pasolini se lo tuvo que currar más. Y claro, su peculiaridad personal, al ser, digamos, una especie de católico, ateo, homosexual, era completamente incomprensible. Como tú has dicho muy bien, tampoco él creo que se conociera a sí mismo, ¿no? Pero gracias por traérnoslo porque es un personaje interesantísimo. Y si queréis leer un libro provocativo y realmente sorprendente, leed Petróleo. Bueno, Petróleo está también relacionado, algunos dicen, con la trama de su muerte, ¿no? Porque es un libro devastador. Es devastador, es impresionante. En el que denuncia muchas de las cosas que estamos hablando, la relación de la mafia. O sea, todos los tabús más profundos y con una naturalidad que hoy en día llamaría la atención. Sí. Como pues los 120 días de Sodoma. Se me ha olvidado mencionar Petróleo. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, se me ha olvidado mencionar Petróleo como parte también de la trama, dicen, de su muerte. Y él es que incluso fundó una academia de la lengua en el Friuli, ¿no? Y claro que de lo que habla, por esto digo que él si era un activista de algo, seguramente más que comunista, era de la verdad. Por eso trascendía cualquier ideología, cualquier visión religiosa de las cosas. Lo ha definido usted muy bien como un ateo católico y de la aculturación. Él también pone otro ejemplo que, claro, a mí todo el rato me molestaba, ¿no? Decía sobre la identidad de la clase. Él hablaba de la identidad y de la cultura de la clase proletaria, de la clase, sobre todo de la Italia rural, etcétera, y de cómo los chavales pobres estaban orgullosos, en cierto modo, de serlo, de su cultura propia. Y se reían hasta del rico, el señorito, esto lo hemos visto en España, ¿no? Casi como un tonto, y yo que soy pues la figura tan explotada en la literatura española de la pillería, ¿no? Yo soy el pobre, el pillastre, etcétera, etcétera. Y él habla de cómo eso se ha perdido y ha dado paso a una vergüenza de clase que antes no existía. Que yo considero que... Sí, totalmente. Entonces, él va poniendo todo el rato estos ejemplos materializados en los chavales de los arrabales, que a él los mira, yo creo, con mucho respeto, en la arquitectura, etcétera, donde habla precisamente de esa homologación. Pero esto lo vemos todos. O sea, cualquiera que viaje a una capital europea y lo suelten en un barrio hipster, o sea, si sueltan en Kreuzberg en Berlín, en Malasaña en Madrid, en el Soho de Nueva York, es que no sabes dónde estás. No tienen ni idea, ¿no? O si vemos, por ejemplo, tiene un documental muy bonito, Sir Roger Scruton, que se puede ver además gratis, que está en Vimeo, se llama ¿Por qué la belleza es importante? Y él habla de lo que habla Pasolini, ¿no? De cómo la arquitectura cada vez va siendo más parecida y tiende menos hacia la belleza y busca menos la belleza, sino más la utilidad, pero sobre todo de cómo se homologa todo y se parece todo más. Y bueno, es un muy buen diagnóstico. Pues esta poesía en Casarsa, que traduce este señor que he mencionado, Mario Coleoni, es su primera poesía y que está además recientemente traducida, no sé si tiene 10 años. Vamos a ver. Quizás se me oye sin micrófono. No, para la grabación, que es mejor. Que si no, aunque te digamos aquí, porque tu voz es muy potente. Sí, se me oye. Vale, yo pienso más bien que hay una tergiversación en el lenguaje. De repente los proletarios dejan de ser proletarios para ser lumpen. En el fondo los proletarios somos la clase media trabajadora de hoy que hemos perdido el nombre de proletarios. Hace un momento tú ponías el ejemplo de la homogeneización de determinadas clases. Vivamos donde vivamos, todos vivimos de acuerdo a una forma determinada de vida. Y lo curioso de todo es que hasta
aquella persona que tiene un sueldo medio bajo o que cobra el salario mínimo interprofesional se considera clase media o clase media baja, pero no se considera proletario. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que ahora el proletario es el lumpen. Es decir, el lumpen ha existido siempre, ¿no? Pero ahora nadie se considera proletario. Es decir, todos somos trabajadores por cuenta ajena, todos estamos sometidos, como has dicho hace un momento, a un sueldo que si no cobramos y tenemos que tragar con el patrón exactamente igual que en el siglo XIX, se nos echa a la calle. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que lo único que hemos hecho ha sido cambiar, porque nos han hecho cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y hemos dejado de ser proletarios para ser clase media baja, clase media media, clase media lo que sea, pero en el fondo no dejamos de ser unos proletarios. Y entonces el discurso que mantiene este señor es simplemente esto, es decir, una homogeneización de una clase determinada, pero que ha existido siempre, solo que ahora el proletario tiene móvil, tiene televisión en su casa, tiene aire acondicionado y agua caliente, pero no dejamos de ser los mismos proletarios que existían en el siglo XIX o a principios del XX. Y para acabar, una puntualización muy curiosa que me hizo gracia porque al principio lo comentas. Efectivamente, de repente la izquierda se ha convertido en una élite intelectual. Es decir, ahora la izquierda ya no es la izquierda de antes, sino que es una izquierda intelectual. Antes la izquierda, ¿qué era? El proletariado que hablábamos antes. Y ahora el proletariado, ¿quién es? El que defiende la tauromaquia, el que defiende la caza, el que defiende una serie de cosas. Esa es la izquierda, el proletario. Es decir, nosotros hemos evolucionado, pero no dejamos de ser el proletario del siglo XIX. Es que, sí, bueno, ha hecho el mismo diagnóstico que hace Pasolini. Sí, con lo que habla Pasolini es de que la clase proletaria no tiene el sueldo de la clase media, pero sí las aspiraciones y el modo de vida. Esto también lo dice Daniel Bernabé en La trampa de la diversidad, por hablar de otro libro del que os he hablado. Él habla de clase media aspiracional, de cómo nos han convertido a todos en clase media aspiracional, que esto se ve muy bien con los que hemos sido jóvenes en el centro de una ciudad, ¿no? No te puedes pagar una casa para ti solo, pero puedes ver Netflix, te puedes tomar un gin tonic con bolitas, puedes comer sushi y puedes pedir, si se te antoja, un kebab, ¿no? Entonces somos ciudadanos del mundo sin dinero, pero que podemos más o menos ir tirando. Esto es así. A mí me maravilla cuando se habla de cuando se hacen este tipo, ¿no?, de encuestas. ¿Qué se considera usted? Te llama el CIS, no sé si les habrá llamado alguna vez el CIS, ¿tú de qué clase social se considera, ¿no? Y cómo hay un interés en no hablar. O sea, de un tiempo a esta parte, yo que a veces en los artículos del País me veo poniendo clase obrera, se me hace como enorme la palabra, ¿no? También está la imposibilidad de definir la clase social en la actualidad, en la cual, por ejemplo, ¿dónde ponemos a los autónomos? Mi hermano militaba en las Juventudes Comunistas y me decía que yo, como era autónoma, no podía ser considerada clase obrera porque era dueña de mis medios de producción, que son este ordenador de aquí. Pero y yo le decía, ¿y Cristiano Ronaldo? Que sí que trabaja para alguien. Entonces, Cristiano Ronaldo es más proletario que yo. Entonces, la dialéctica de clases y la definición de la clase social es bastante complicada en realidad ante que son los empleados de Globo, de esta empresa, que son riders, que son autónomos, que son los dueños de su vicio. O sea, es que es hasta una subclase proletaria que ya, o sea, ha avanzado tanto el capitalismo y sus triquiñuelas que nos ha convertido a todos en subclases que es muy difícil definir. Pero yo creo que hay un interés obvio por parte de las élites político-mediáticas y culturales en que no hablemos de la clase social, en que se diluya, en que yo me considere igual que Ana Patricia Botín por cuestiones identitarias, o que una mujer inmigrante en Estados Unidos se considere igual que Kamala Harris por cuestiones identitarias. Entonces, pues claro que hay un interés en ello, incipiente entonces y más que constatado, yo creo, ahora, es que si alguien habla de clase obrera, uno se va a pensar que es Julián Guita resucitado, ¿no? O sea, ¿hace cuánto? O sea, incluso se ponen tabús, ¿no? Los trabajadores, la clase media, se habla, ¿ves? ¿Pero qué es la clase media? Si la clase media no puede vivir, si la clase media no llega a fin de mes, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, se habla, no sé cuál es ahora mismo el salario de la clase media en España, ¿no? Pero imagino que estará en torno a los 20 y pico mil euros. No vives en la mayoría de ciudades españolas con ellos y tienes una familia, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos definir? Pero bueno, yo creo que es gracioso porque muchas veces la vivencia siempre supera
la razón o las ideas, y todos sabemos que somos pobres en el fondo, si todos sabemos que no llegamos a fin de mes, aunque no nos llamemos a nosotros mismos. Pero bueno, ahí está. Sí, había por aquí. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar por una cuestión de Pasolini, que también está relacionada con todo este tema y que además, siendo licenciada en comunicación, que yo también lo soy, y así está, yo creo, muy en boga, que es un artículo que él pone en el libro este de Rata Naturae, que está recogido ahí, que es contra la televisión. Entonces él expone, ¿no?, que es peor que un tribunal de la Inquisición, porque prohíbe a la gente incluso pensar, incluso entrar ahí si piensas. Critica a Moravia por haber ido a la televisión, incluso en ese artículo, y unido a esto también después habla más adelante en el libro de hacer un cine inconsumible, que es por lo que él era finalmente Saló, ¿no?, por hacer algo que no se pueda consumir, que no pueda ser comercial. Entonces, ¿qué papel, que yo creo que es muy importante, pero qué papel crees que tienen los medios de comunicación, las televisiones, que están muy homogenizadas y son yo creo que muy claras culpables de la homogenización de la sociedad hoy en día, y más porque se han prohibido también medios de comunicación extranjeros, cultura rusa, por ejemplo, o muchos otros espacios alternativos a lo que nos llega generalmente, o ya sea de España o de Estados Unidos, etcétera? ¿Qué papel tienen en ese nuevo fascismo, digamos, creado por las democracias neoliberales? Gracias. Voy a leer otro fragmento de lo que dices tú de la tele. Precisamente, él hablaba tanto, el deseo de Pasolini era crear algo que no fuese fácilmente consumible, no en tanto que por las clases populares, sino que no fuese mercantilizable. Y él acaba diciendo que eso es el teatro. También habla del teatro, ¿no? Porque cada vez que representas una obra hay un público real al que te enfrentas, no puede convertirse en algo de masas. Pero respecto a la tele, tengo aquí otra cita, es que se me ha olvidado el libro y he tenido que pedir que me pasasen algunas citas. Dice: no cabe duda, que es el artículo del que estás hablando, a los resultados me remito de que la televisión es más autoritaria y represiva que ningún otro medio de información del mundo. A su lado, el periódico fascista y los letreros musolinianos pintados en las alquerías mueven a risa, como con dolor, el arado frente al tractor. El fascismo, lo digo una vez más, fue incapaz de arañar siquiera el alma del pueblo italiano. El nuevo fascismo, que es el de la televisión y los nuevos medios de comunicación, a través de ellos e información, sobre todo justamente de la televisión, no solo la ha arañado, sino que la ha lacerado, la ha violado y la ha afectado para siempre. Es que ahonda en la misma idea, ¿no?, de la homogenización. Y sobre todo es curioso, también hablando de lo que tú planteabas, cómo se hace invisible y muchas veces en nombre de la libertad. Hablabas tú de la prohibición de medios. La prohibición de RT en España, por ejemplo, del medio Russia Today, se ha hecho en nombre de nuestra libertad. Es casi como de cuento de ciencia ficción, ¿no? Es de esto de 1984, ¿no? La paz es la guerra, os prohibimos un medio en nombre de la libertad de prensa y o de vuestra libertad. Es ridículo, ¿no? Obviamente los medios y las élites mediáticas son el brazo armado del poder político y sobre todo económico, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo un montón de análisis sobre las consecuencias catastróficas de la Dana, un montón de editoriales que echan la culpa a Sánchez, que echan la culpa a Amazon, pero ¿habéis visto a alguien en un editorial que hable de que los bancos no están dando moratorias a las hipotecas a la gente, de que se está halagando la posición de no, solo el pueblo salva al pueblo, los voluntarios, etcétera, pero ¿dónde están las empresas? Y sobre todo, ¿qué editorial de qué periódico o qué editorial televisivo está hablando de las empresas? De Mercadona. El Mundo, el periódico El Mundo, había una imagen terrible de la Dana en Valencia, en la cual un camión de Mercadona estaba prácticamente con el agua que le tapaba las letras, ¿no? Y taparon las letras de Mercadona para que no supiésemos que esa empresa había mandado a sus trabajadores a repartir poniendo en riesgo su vida, básicamente. Entonces, pues, al final yo creo que hay que seguir el rastro del dinero y por ahí lo sabemos, ¿no? Y es muy curioso también en las cuestiones geopolíticas. Estaba yo hace poco también en la SER en verano y estaban hablando todo el rato de los bulos de Rusia, obviamente. En la guerra, una de las armas que se utilizan, y ahora tenemos una guerra en Europa en la que la OTAN y Ucrania están luchando contra Rusia, los dos bandos siempre utilizan la información como arma. Sin embargo, vemos en nuestras teles o en nuestras radios, yo veía los bulos de Putin, la desinformación rusa. Y ya les dije un día al experto en bulos y fake news, ¿y qué pasa? ¿Que los nuestros nunca hacen fake news?
O sea, la OTAN nunca hace... Nosotros no estamos utilizando la información como arma, ¿no? Y es evidente que sí. Lo que pasa es que vivimos en una escenificación de pluralidad, de verdad, etcétera, en la cual, pues es un poco teatral todo, ¿no? Pero es el sistema mismo, ¿no? La cárcel en la que vivimos, y de esto también advertía Pasolini, ¿no? El fascismo... se puede uno rebelar contra él porque se ve. O sea, mi abuelo sabía que estaba exiliado, quién lo había exiliado y que era por sus ideas. Mi generación, yo creo, y las generaciones más jóvenes, no vemos los imperativos en los que estamos viviendo, no vemos las actitudes que tenemos porque nos las prescribe el sistema, no vemos la propaganda que se nos inocula a través de medios, hablando de guerras o de política internacional o hablando de lo que sea, ¿no? Porque hay una apariencia de libertad, ¿no? Y hay una apariencia de libertad de prensa, pero no es nunca tal. ¿Alguna más por ahí? Yo me había recordado también a lo que comentabas de la homogenización de la televisión, que bueno, que está muy en línea con toda la escuela de Frankfurt y con Gramsci, ¿no? El hecho de que el diablo triunfa más cuando hace creer que no existe. Pero bueno, y me había recordado una entrevista que escuché de Pasolini, que él radicalmente decía que hasta la alfabetización era una cuestión de homogenización, que las personas analfabetas, los niños analfabetos, en los arrabales romanos, donde él vivía en su juventud, que cuando no estaban alfabetizados por lo menos conservaban esa genuinidad, esa rasmia, que luego se perdía con la alfabetización. Es decir, en algunas cosas era incoherente, pero en esto era muy coherente. Sí, sí. Esto es también, este artículo en España está recogido en las cartas luteranas, que creo que las ha publicado Trota, y este era uno de los textos donde yo pensaba, pero me tiraba de los pelos, ¿no? Porque, claro, pues y venimos todos de una España en la que hace 2 generaciones, mi madre es cartera y todavía me habla de señoras que no saben firmar. Y dices, ¿pero qué me estás contando, no? Pero luego lo lees y es muy coherente, ¿no? De lo que habla. Y él hablaba incluso de momentáneamente, y mientras que el sistema no cambiara, abolir la educación primaria. Sí, creo que era de lo que hablaba, ¿no? Entonces, es tan radical en sus planteamientos, están en contra del sistema de manera tan profunda que yo creo que para nosotros, que además hemos vivido y crecido en lo que él predecía que iba a ocurrir, que era pues esa homogenización, esa imposibilidad de cuestionar al sistema sin que se te tache de lo que sea, es inasumible algunas de sus propuestas, ¿no? Es difícil no tomarlo como un loco, pero no deja de ser original. Sí, no, y no deja de ser verdad. Cuando lo lees, revisas la coherencia, revisas el papel de la escuela como instrumento de propaganda y ves que tiene sentido. Yo no quiero que los niños no aprendan a escribir y a leer, ¿no? Y por eso me enfado con él cuando lo leo. Claro. Pero bueno, también está ahí parte de su magia. Sí. Muy bien. Vamos allá. Ya vamos a ir acabando. Adelante, compañero. Hola, gracias por la charla. Yo no sé si quieres entrar en algo más personal, pero de alguna forma nadie lo saca y creo que es un elefante o un pequeño elefante en la habitación. Y es que, de alguna manera, la parte de lo que cuentas también te afecta a ti como personaje público. Y como personaje público, como una de las pocas, cada vez menos voces heterodoxas en el país, por ejemplo, que a veces eres víctima de cierta... no sé cómo llamarlo, o afectada, igual la palabra víctima es demasiado grande, pero afectada. No sé si quieres entrar en esto. Sí, o sea, yo obviamente cuando yo leo a Pasolini, leo todo su pensamiento y como que me adentro, incluso en la literatura o en los poemas, pues me siento identificada porque me siento identificada en sus ideas, ¿no? O en su heterodoxia, en el ser un ateo católico. Yo durante mucho tiempo recuerdo una vez que, bueno, habían surgido un montón de debates en torno a cuál era mi ideología, y había como artículos debatiendo sobre cuál sería mi ideología y tal, y mi padre me mandó un mensaje y me pone: anarquista católica, nadie te pilla. Y entonces, en esa heterodoxia, en ese venir de una tradición pues de izquierdas y ser una hereje allí, pero también ser un poco hereje, claro que me veo reflejada y por eso me gusta, en parte, claro, porque veo que no solo sus ideas, que quiero seguir ese modo de vida. No quiero morir en este atropella por mi Alfa Romeo, ¿no? Pero no quiero dejar de tener esa valentía que él tenía, ¿no? O que
o que él consiguió tener a pesar de tener en contra incluso a sus propios amigos, ¿no? De tener el mundo en contra, y creo que en parte sí me gusta es por esto, claro, sí. Sucedió algo muy curioso, que es que yo estudié a Pasolini y lo leí y tal, porque me encomendaron dar unas conferencias en las que autores contemporáneos hablábamos de autores, de su legado, de su obra y tal, y analizábamos su obra. Y una escritora catalana, que se llama Juana Dolores, me puso en Twitter: Pasolini te vaciaría una pistola en la pierna. Como que yo no tenía derecho o legitimidad para hablar de él, ¿no? En tanto que él era un autor de izquierdas y yo era por ella considerada una fascista, ¿no? Y un montón de gente le respondía: pero si te la vaciaría a ti, tú no sabes quién era Pasolini. O sea, es una chica feminista, escritora tal, y claro, yo me lo pregunto muchas veces, yo me pregunto muchas veces, y de hecho hay un libro muy interesante que editó el Círculo de Bellas Artes, que se llama Contigo contra ti, precisamente, que es un montón de intelectuales de izquierdas. Está César Rendueles, por ejemplo, está Vicente Monroy, si no me equivoco, hablando sobre Pasolini, y hablan con muchos remilgos, porque Pasolini es inasumible para la izquierda identitaria, progresista que hay a día de hoy, porque cuestiona todos sus dogmas, y claro, en esa medida en la que cuestiona ciertos dogmas del progresismo, pues que yo, por mi vivencia sobre todo, también me he visto cuestionando, me siento muy identificada con él. Es muy curioso este libro, porque dicen en un momento que a mí me hace mucha gracia: hay que amar a Pasolini, pero claro, también hay cosas de él en las que no estamos de acuerdo. Y pienso, coño, como con cualquier autor del mundo. Malo será que tú te leas a Foucault y digas: no, me lo voy a creer a pie juntillas. Pero es que es lo que hace parte de esta gente. Creerse a pie juntillas o amar o respetar a los autores incluso solo si respaldan sus sesgos, su pensamiento, su ideología. Una de las polémicas terribles que yo he tenido es porque en mi libro menciono un libro de Ledesma Ramos que habla sobre el Quijote, y me decían: no, es que lees a Ledesma Ramos, y dijo: pero ¿y qué tengo que leer solo, única y exclusivamente a aquellos que lo primero piensen como yo, lo segundo, ese libro ni siquiera es teoría política, es un libro que reflexiona sobre el Quijote, ¿no? Entonces así estamos. Pero sí, me gusta porque era como un heterodoxo en todos los lados, sí. Y más allá de eso, ¿sientes que la situación se deteriora? ¿En qué sentido? Bueno, en el de la persecución, o en el de la crítica a veces implacable, o en el de... Yo a veces entro en comentarios en el periódico y sí, algunos son feroz. Mi padre ha dejado de hacer dos cosas: de ver la tele, porque un día mi padre siempre tenía la tele puesta, como todos los de la generación del baby boom. Y digo: vaya, ¿no pones la tele? Me dice: no, porque desde que tú sales he descubierto que todo es mentira. Porque si tú encima pareces de las más listas, ¿para qué voy a estar yo viendo a esta gente? Eso por un lado. Y por otro lado, ha dejado de meterse en los comentarios del País. Porque sí, o sea, yo lo que creo es que estamos cada vez más polarizados, ¿no? Y es triste. Es triste porque se ha inoculado desde las élites a la gente, pero lo hemos visto en cuestión de 10, 15 años, no sé, o de menos incluso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Vox en Andalucía saca, creo que fueron 5 diputados, y Pablo Iglesias sale a declarar alerta antifascista. O cuando Ayuso, estas elecciones en Madrid, claro, vosotros igual no las seguisteis tanto, pero el lema era comunismo, libertad, por parte de Ayuso, y por parte de Pablo Iglesias, alerta antifascista. Y tú salías a la calle y no había gente haciendo el saludo romano, y no había gente con chapas de la URSS. Lo que había es mileuristas que no llegaban a fin de mes, que se concebían como clase media, etcétera, etcétera. Entonces, las élites políticas y mediáticas eran al principio las que estaban en eso, ¿no? En esa dialéctica de unos y otros, guerra civilista ridícula, apelando... Pasolini también lo cuenta, dice: cuando habla del fascismo de los antifascistas, habla de lo fácil que es para ellos estar contra algo que no existe, luchar contra un fascismo inexistente para no luchar contra un capitalismo que es el realmente existente. Hoy veía un tuit, porque un montón de izquierdistas han ido de Twitter, porque dicen que ahora es un espacio terrible, como si no lo hubiese sido siempre. Y ponía un chaval que se llama Luis Abascal, que escribe en El Independiente, creo que es, decía: ¿cuántas cosas tienen que hacer alguna gente de izquierdas para no hacer cosas realmente de izquierdas, ¿no? Como irte de Twitter en lugar de socializar los medios de producción. No, vayámonos de Twitter, pongamos en Instagram una foto negra, Black Lives Matter, no sé qué, pues eso. Y esto porque era que me voy. Por si la situación se deteriora. Que si la situación se deteriora. Yo creo que sí, y me da pena que se haya inoculado de las élites a la gente, porque sí que creo que... Joder, lo veía, por ejemplo, con el proceso en Cataluña y tal, y en aquellos años, ¿no?
en el 15, yo decía, joder, que las familias se dejen de hablar y no pueden hablar de cuestiones políticas, qué triste. Pero es que a día de hoy yo creo que muchas familias en España no pueden hablar. O sea, a día de hoy, yo el domingo pasado fue el cumple de mi hermano y empezamos a hablar de quién era responsabilidad la catastrófica gestión que se ha hecho de la DANA en Valencia, y ya les dije, mirad, no vamos a hablar más, por favor, que le vamos a amargar a este muchacho que es mi hermano el cumpleaños. Y está ocurriendo en todos los sitios. Yo creo que sí, que se está recrudeciendo, pero porque hay una propaganda, porque hay un interés en que pensemos que es realmente importante el debatir sobre el solo sí es sí, o sobre la cuestión o sobre el futbolista este que acusa de racismo. O sea, es que tú sabes de fútbol, ¿cuál es el futbolista este del Madrid? Vinicius, creo que te refieres. Vinicius. Yo cuando me hicieron hablar en la tele 3 semanas sobre Vinicius, yo decía, no sé quién cojones es Vinicius, o sea, y te pasas 3 semanas hablando de ello y sin embargo no estábamos hablando de que el precio del aceite por la guerra de Ucrania era o sea, entonces pues no tiene mucho sentido, pero sí se está recrudeciendo y sobre todo que estamos asumiendo lógicas mediáticas y políticas que hace 10, 15 años yo no veía. Pensaba también hace poco en una amiga mía con la que directamente es que no podemos hablar ni casi ser amigas, eso es terrible, y pensaba en Lorca precisamente con Rosales y cómo incluso en una guerra civil podía haber lazos de amistad entre distintos y flipaba, ¿no? O por ejemplo en la heterodoxia que había antes, pienso en que hace poco los estudió la Asociación de Católicos Propagandistas, en la cual había intelectuales de todos los partidos políticos. Ahora no sucede esto, no sucede esa hermandad en torno a algo superior de gente de ideologías distintas, ni siquiera casi por un motivo de fe. Parece que la fe es patrimonio de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que la situación es peor porque estamos dejando que así sea. Muy bien, pues nada, con esta reflexión nos despedimos. Muchas gracias, Ana, y hasta cuando quieras.